Hola a todas y todos, buenas noches a todas las personas que me acompañan el día de hoy a este primer en vivo que hago para hablar sobre temas de comunicación de ideas. Estamos esperando nada más que se conecte un poquito más de gente. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me entusiasma mucho, me gusta mucho, que es la presentación de ideas. Vamos a hablar de la representación de las ideas para poder comunicarles de manera efectiva. Entonces he preparado una pequeña presentación que voy a estar compartiendo con ustedes en unos momentos. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo al en vivo, a todas las personas que están apoyando, dando like a la página, compartiendo. Les agradezco muchísimo. Estoy un poquito nervioso de cómo va a salir esto hoy. Tengo aquí abiertas como muchas ventanas para poder controlar todo, así que espero que sea de su agrado, espero que todo salga muy bien. Y la idea es poder ver un poquito del material que he preparado, ir platicando también al final, en una sesión de preguntas y respuestas. Voy a estar mostrando pues algunas de las estrategias que yo utilizo para presentar ideas de manera efectiva. Y voy a estar mostrando algunos recursos que podemos usar por medio de internet para mejorar nuestras habilidades o implementar en pues los momentos en los que nos enfrentemos a representar y comunicar nuestras ideas. Ok, sin mayor preámbulo, voy a compartir con ustedes lo que tengo preparado. Hice una pequeña presentación de ideas que pues yo voy a comentando junto con ustedes. Estoy aquí pendiente del chat, por si quieren ahí poner sus dudas, sus preguntas, enviar saludos, lo que ustedes quieran, ¿no? La idea es que esto sea como bastante, pues una plática informal y que al mismo tiempo podamos todos y todas pues aprender un poquito respecto de la presentación de las ideas de forma efectiva. Bien, para comenzar quisiera hablar un poquito acerca de pues la representación de las ideas. Normalmente, cuando pensamos en una idea, la concebimos de manera, pues digamos, final en nuestra cabeza, ¿no? O sea, no es muy difícil para nosotros entender nuestros propios pensamientos, entender nuestras propias ideas. Lo podemos hacer, digamos, con bastante claridad, ¿no? Inclusive muchas personas tienen la facilidad de ver gráficamente esa idea en la cabeza. Si esto es así, ¿por qué en ocasiones tenemos tantas dificultades, por ejemplo, para representar estas ideas sobre el papel? ¿No? Siempre que nos dicen, dibuja un esquema, haz un mapa conceptual, a ver, explícame esto que estás pensando, cómo es que te lo estás imaginando. No es muy sencillo poder sacar lo que tenemos de nuestra mente y ponerlo sobre un papel usando una pluma, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, ¿no? La realidad es que nuestro cerebro tiene, primero que nada, acceso a recursos vastos, ¿no? Casi casi recursos infinitos, y estructuran ideas más rápido que cualquier microprocesador, ¿no? Estructuran ideas a una velocidad asombrosa, ¿no? Además, pues tiene a la mano todos los conceptos que hemos aprendido y memorizado a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, esta capacidad, junto con este repositorio de información, hace que podamos nosotros imaginar cosas, ¿no? O sea, construir representación de ideas casi casi en tiempo real adentro de nuestra cabeza. Y bueno, en este sentido, las herramientas tradicionales que tenemos a la mano para poder representar esos pensamientos, pues son limitadas, ¿no? Son bastante limitadas en comparación de lo que nuestro cerebro puede hacer. Pero bueno, no hay nada de malo en tener esta dificultad si nosotros ya tenemos clara en nuestra cabeza esa idea, ¿no? O sea, al final pues lo entendemos, la utilizamos, la aplicamos día a día. El verdadero reto está, ¿qué pasa si queremos comunicar esta idea a otra persona? O sea, el gran reto, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando nos vemos en la necesidad de transmitir este conocimiento? Muchas veces es muy frustrante porque no nos podemos explicar con claridad, ¿no? No podemos transmitir de manera sencilla
y de manera simple esa idea que tenemos en la cabeza. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hago en esta situación? Primero que nada, hay que entender que las ideas, como están en nuestra cabeza, para comunicarlas requieren de un proceso de simplificación, ¿no? Eso es determinante. A veces tenemos que darle a nuestro pensamiento una forma sencilla, ¿no? Que sea fácil de entender y que ayude o que fomente en la cabeza y la manera de ver las cosas de las otras personas, esas conexiones que se crearon en tu propia cabeza para imaginar esa idea, ¿no? Y bueno, esa es la clave, ¿no? O sea, crear las conexiones cerebrales necesarias para que otras personas puedan entender esas ideas. Vamos a poner un ejemplo. Todos seguramente, o la mayoría de los que están aquí hoy, han entrado a la página de Apple. Todos hemos entrado a ver las computadoras, los celulares, y navegamos de manera muy sencilla en esta página, entendemos las opciones, sabemos a dónde hay que entrar, cómo está clasificado todo, cómo está estructurado todo, cómo está jerarquizado todo. Es decir, podemos consumir esa página. Sin embargo, la página está construida a partir de código. Y el código es algo complejo que no todas las personas saben leer y saben interpretar. Tanto esta imagen que están viendo aquí junto a mí, que es código, y esta otra que están viendo que es la página web, son exactamente lo mismo. Imaginen que esto es lo que ustedes ven en su cabeza y entienden de manera muy clara porque es propio de ustedes, porque es su propia complejidad, digamos. Y esto sería una representación de esa idea y de ese pensamiento para que otras personas lo puedan entender. Bien. Otro ejemplo que vamos a ver más adelante tiene que ver con cosas, digamos, mucho más coloquiales, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a ello, ¿se les hizo difícil entender esto? En lo personal a mí sí, ¿no? O sea, yo no sé mucho de código y de alguna manera pues me puedo levemente imaginar que dice esto, pero no puedo previsualizarlo en mi cabeza, es difícil. Y para las personas que no son expertas en esto, seguramente tienen la misma complicación que yo, ¿no? Resulta difícil imaginar cómo esa página web de Apple se ve simplemente con leer el código, ¿no? Es decir, necesitamos una versión simplificada para poder hacerlo. Y el otro ejemplo que les comentaba es este, ¿no? Muchas de ustedes seguramente conocen Pictoline. Pictoline es una empresa que es muy popular en Instagram que se dedica a comunicar información, ¿no? Comunicar información de diferente índole, de cultura popular, científica, periodística, pero tiene la particularidad de que lo hace de manera divertida, lo hace de manera creativa y lo hace de manera sencilla. Muchas cosas de las que podemos ver en Pictoline seguramente pues no nos hubiéramos enterado de ellas si no estuvieran ahí. Muchas vienen de papers científicos, muchas vienen de journals de investigación o de reportajes, y Pictoline nos ha hecho el favor de simplificar esas ideas para que nosotros y nosotras podamos consumir, nos parezcan divertidas, nos parezcan atractivas, ¿no? Por ejemplo, este que estamos viendo en pantalla explica de manera muy sencilla por qué el cabello es como es. Y seguramente cuando tú estés en alguna plática con amigos y amigas y surge el tema de por qué alguien odia o ama su cabello, tú puedas decir que ahora ya sabes por qué el cabello tiene esa forma, porque lo viste en Pictoline de manera muy sencilla, con ilustraciones, de manera graciosa. Y bueno, los ejemplos que he mostrado hasta el momento, que son sido dos, pero bueno, ilustran lo importante que es para nuestro éxito profesional la adecuada representación de las ideas, ¿no? Y así como un programador o como un ilustrador tiene sus habilidades y sus técnicas para pues construir códigos o hacer diseño gráfico o hacer, qué sé yo, diseño web, ustedes seguramente también tienen un repositorio de conocimientos que tiene que ver con su formación profesional o lo que han aprendido en su trabajo o los cursos que han tomado o la formación que han tenido hasta el día de hoy. Seguramente mucho de ese conocimiento se ve en el reto de transmitirlo a otras personas. Y bueno, aquí hay una falsa creencia de que la comunicación de las ideas
significa saber hacer diseño gráfico o utilizar las herramientas de software de diseño de manera pues destacada, ¿no? Sin embargo, no es así. O sea, el objetivo de saber presentar ideas de manera efectiva es entender cómo el diseño les sirve a las ideas para poder comunicarnos con otras personas, ¿no? Al final, ese debe ser el centro del interés, ¿no? Entender cómo el diseño sirve para poder estar un paso adelante, es decir, tener una ventaja profesional en comparación con las personas que no se forman, digamos, o que no dedican algo de tiempo para entender cómo deben comunicar estas ideas, ¿no? Al final las herramientas y las habilidades son solo un medio, no es el fin. Y bueno, ¿por qué todo esto que les estoy platicando es importante? La realidad es que vivimos en un momento en donde la vida está saturada de información compleja y con muchos datos, ¿no? Sin mencionar que en este momento de la historia hay más fake news que en cualquier otro. Entonces, estamos todo el tiempo recibiendo una sobreestimulación de cosas que vemos en Facebook, en Instagram, en redes sociales, en qué sé yo, nuestro celular, nuestra computadora. Todo el tiempo estamos recibiendo cosas de manera visual. Y hay mucha información. Entonces hay muchísima competencia para lo que nosotros querramos comunicar con otras personas. Pero bueno, no todo está perdido. Entender cómo hacer comunicación de ideas puede facilitarte la vida para poder traducir todo tu conocimiento de manera que sea fácil de hallar, simple de usar y entendible instantáneamente. Y esto se hace a través de un ejercicio de diseño. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio de diseño? El objetivo de este ejercicio de diseño es básicamente hacer creer, transmitir confianza, que la gente confíe, que la gente se sienta representada o que haga clic con lo que tú estás tratando de comunicar. Se pueden tener grandes ideas, pero si no se saben comunicar, pues estas pierden importancia. Y hay dos cosas que yo considero que son muy importantes para lograr este objetivo. Uno es el diseño adecuado y otra es una estrategia de comunicación planificada, pensada y sobre todo practicada. Lo que les voy a mostrar ahorita son las estrategias que yo utilizo y que yo implemento en mi trabajo pues profesional, que me sirven de alguna manera para poder comunicar de manera efectiva mis ideas o proyectos. La primera de ellas tiene que ver con contar historias. Seguramente han escuchado antes el término storytelling. Esta es una estrategia que se suele utilizar para conectar con audiencias dependiendo de un público específico y dependiendo de el proyecto o la idea que tú tengas. Es muy importante crear una historia cuando se representa un proyecto o una idea. Y bueno, no estamos hablando de cuentos de hadas o fantasiosas que al final terminan teniendo pues una estructura similar, porque viene de ahí el storytelling, sino que estamos hablando de cuál es esa historia que cuenta tu proyecto o tu idea, ¿no? Recuerden que una buena historia pues está construida a partir de una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y todas nuestras ideas o proyectos pueden estructurarse de esa manera. De forma que habría que poner mucha atención en el proceso que siguió nuestra idea o proyecto y cuál fue ese resultado, ¿no? Y todo este tema de contar una historia pues nos daría para otro en vivo, que podríamos hacerlo más adelante, que tiene que ver con los diferentes tipos de historia que tú puedes contar para comunicar una idea o proyecto. La siguiente estrategia es definir, ¿no? ¿Y definir qué? Definir las ideas que quieres transmitir. Este suele ser un aspecto en el que suele haber muchos retos, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en alguna idea o en algún proyecto, pensamos que todo es importante, que todo es relevante, queremos meter todo, contar todo, ¿no? Pero es muy importante saber hacer un ejercicio de síntesis, ¿no? Es decir, la historia puede tener muchas cosas que sean relevantes para nosotras o nosotros, pero no necesariamente
tienen la misma relevancia para las personas a las que les vamos a transmitir esa idea. Un ejercicio que yo recomiendo siempre para cumplir con esta estrategia, para alcanzar el objetivo de una síntesis, es una vez que tú defines la historia que quieres contar y cómo la quieres contar, es muy importante hacer un listado de ideas. ¿Cuáles crees que son las ideas principales de esa historia que quieres contar? Enlista todas las que tú consideres que son importantes. Ya que tengas una lista de 10, 15, 20 ideas, empieza a eliminar las que te parezcan menos relevantes. Si digamos el mensaje central sigue estando claro, entonces puedes prescindir de esas ideas que al final son las secundarias. Pero si de repente sacas una o dos ideas y ves interrumpido el mensaje principal, entonces esas son ideas principales que tienes que mantener cuando quieras transmitir un mensaje. Este es un ejercicio sencillo de síntesis que puedes ir practicando poco a poco, y es muy importante tener la retroalimentación de otras personas. Entonces, siempre que te enfrentes a definir las ideas que quieres transmitir, pues no es mala idea que le preguntes a tu hermano o a tu hermana, a tu mamá o a tu papá si se entiende lo que estás tratando de comunicar. El siguiente punto está relacionado con el ejercicio de diseño que comentábamos hace un momento. Diseña tus ideas. Por ahí hay varios datos, pero muchos concluyen que el mayor porcentaje de información que retiene nuestro cerebro es gráfico. Es información gráfica. Entonces, ese porcentaje debe ser nuestro objetivo cuando pretendamos comunicar una idea de manera efectiva. Definitivamente, un organizador gráfico, una infografía, un mapa conceptual va a ser mucho más efectivo que simple texto o tablas de datos. Aquí es muy importante entender cuáles son los elementos que tiene mi idea, cuál es la jerarquía de esos elementos y cuál es la estructura o al final la anatomía gráfica que tiene esa idea. Esto es un poquito de lo que yo llamo la esquemática, ¿no? Esquematizar las ideas para que para que al final tengan una forma gráfica que permita justamente crear esas conexiones cerebrales a través de contenedores y conectores para facilitar el consumo de la información. La siguiente estrategia tiene que ver con simplificar, mantenerlo simple. Seguramente han escuchado antes la frase menos es más, y eso no podía ser más cierto, ¿no? Hay que mantener las cosas simples y fáciles de entender para poder representar de manera sencilla lo que se quiere comunicar. Muchas veces quienes miran nuestro trabajo, nuestra idea o nuestros proyectos no son personas expertas en el tema. Y este es un error muy común, pensar que todas las personas que nos están oyendo o que están recibiendo la información que estamos nosotros tratando de comunicar manejan los mismos conceptos, manejan el mismo vocabulario que nosotros o nosotras, y pues lo ideal sería tratar de simplificarlo para que más personas puedan conectar con lo que tú estás tratando de decir. Y este otro me parece que es muy importante, que consiste en dirigir. ¿Qué es esto de dirigir? Perdón. Que se me seca la garganta. Bien, usa tu material, usa tus gráficos, que no te usen ellos a ti. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando estamos ahí haciendo una presentación, diseñando algo para transmitir alguna idea, pues estamos ahí la noche anterior, dándole, metiendo imágenes, haciendo la presentación, y creemos erróneamente que este ejercicio de diseño es suficiente para que al día siguiente o a la mañana siguiente tú te pares y puedas exponer el tema. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Termina sucediendo que no tomamos en consideración muchos aspectos que están presentes en el momento en el que tenemos que presentar una idea. Y uno de ellos que no se suele ver son los nervios. Todas las personas, o la mayoría de las personas, se ponen nerviosas cuando van a exponer. Y los nervios son muy traicioneros y hacen que olvides muchas cosas. Sobre todo si terminaste haciendo esta presentación una noche anterior, tarde, cansado o cansada, y tienes que utilizarla muy temprano al día siguiente. ¿Cómo se ve este error? ¿A qué me refiero con usa tú a tus gráficos y que no ellos te usen a ti? Ok, voy a cambiar de pantalla porque les quiero explicar algo. Bien.
¿Cómo se ve este error? Imaginen que esto de acá atrás está proyectada la presentación, ¿no? Es muy común en un ejercicio de presentación que quien presenta y no está preparado o preparada esté mirando las diapositivas y esté leyendo sus diapositivas y esté consumiendo su propia presentación. No está usando su presentación para conectar con su audiencia. Y normalmente vemos presentaciones de este tipo. Como podemos ver en esta diapositiva, lo que nos dice es tal y tal cosa. El contenido de esta presentación es tal, tal, tal y tal. O sea, estás haciendo una lectura de tu material. Estás haciendo una lectura de tus gráficos, de todo eso que pusiste mucho esfuerzo en preparar la noche anterior. Y estás dando la espalda a tu audiencia, justo como yo lo estoy haciendo ahora. Y ese es un error cuando queremos comunicar ideas de manera efectiva. Siempre hay que tener el mayor contacto posible con la audiencia. ¿Cómo podemos dirigir? ¿Cómo podemos entonces nosotros usar nuestros propios gráficos? Es muy importante saber que hay que practicar nuestra presentación, que hay que practicar nuestro ejercicio de comunicación antes del día D, antes del momento en el que vas a tener a la audiencia enfrente. Esto te va a permitir identificar dónde tienes que dirigir la mirada cuando quieras que vean una parte específica de tu presentación, o dónde quieres que te vean a ti a través de manejo de niveles de voz, énfasis, comunicación verbal, comunicación corporal, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que los protagonistas y las protagonistas de una presentación o de un momento en el que se comunica una idea no son nuestras diapositivas o nuestra lámina o nuestra infografía. En efecto, eso tiene que estar bien diseñado y juega un papel importante, pero los protagonistas y las protagonistas son ustedes y la audiencia, y la química que haya entre ustedes y la audiencia. Entonces eso nunca hay que perderlo de vista. Por lo tanto, lo que está ahí atrás es meramente un apoyo que tiene que jugar a tu favor, no en contra. Y dos elementos que son importantes para lograr que los gráficos o que la presentación que tú hiciste no compita contigo como presentador o como presentadora es la composición y el balance, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante aspectos que tienen que ver con el diseño. Bien, la siguiente es hacerlo atractivo, ¿no? Atrae la atención de tu público. Es cierto la frase que de la vista nace el amor y el interés. O sea, cuando ves algo que te agrada a la vista, te da ganas de seguir viéndolo, seguir leyéndolo, seguir tratando de entender qué es eso que estás viendo que te llamó el ojo, ¿no? Todo lo visualmente atractivo y estético realzará el contenido que deseas comunicar. Y ojo con realzará. O sea, no lo va a hacer. O sea, el diseño y la estética no lo es todo, pero sí es una herramienta que puedes utilizar para no perder la atención del público. Hay un libro que estaba yo leyendo hace poquito que se llama El arte de presentar, que dice cosas muy interesantes, que menciona una curva de atención en todas las presentaciones. Es decir, es inevitable que perdamos la atención de nuestra audiencia en algún porcentaje. Inevitable. Normalmente tenemos de regalo 2 minutos. 2 minutos es lo que la gente te va a poner atención al principio de toda presentación, por respeto, y tienes esos 2 minutos para hacer cosas que te permitan retener lo más posible esa atención. Y el diseño adecuado, la atractividad de lo que tú estás presentando y qué tan seguro y segura te sientas tú al estar presentando son cruciales. Si no presentas nada atractivo y además tienes una estrategia en donde tú te percibes inseguro o insegura y titubeas, lo más probable es que estas personas encuentren otros lugares con mayor interés. Por ejemplo, su celular o su computadora o platicar con la persona de al lado o simplemente pues dormirse, ¿no? Es muy común ver personas dormidas en presentaciones. Vas a volver a recuperar su atención de regalo también cuando tú menciones la frase mágica de y mis conclusiones son, porque normalmente la gente, si no te puso atención, lo mínimo
que va a decir es, bueno, ya no escuché qué dijo esta persona, voy al menos a escuchar sus conclusiones y de nuevo tienes otros 2 minutos de regalo. Pero si tu presentación no fue atractiva y tú no tuviste una estrategia planificada para comunicarte con tu audiencia, pues hasta esos momentos que suelen ser de regalo tienes el riesgo de perderlos. Y aquí es muy importante comprender pues que la originalidad, el manejo del color, la identidad, los tamaños, la estética son aspectos muy relevantes. Ahorita que terminamos con estrategias les voy a mostrar algunas herramientas web que pueden utilizar para cumplir de alguna manera o alcanzar el objetivo de estas estrategias de comunicación. Bien. Hay varias cosas que atentan en contra de la comunicación visual. Es decir, no solamente no poner en práctica estas estrategias puede ser riesgoso para en el momento en el que se quiere comunicar algo, o sea, riesgoso en el sentido de que a lo mejor no vas a lograr comunicarlo, sino que además hay prácticas que solemos hacer que de alguna manera matan por completo la comunicación visual. La primera de ellas es la que están viendo ustedes aquí junto a mí, que es usar tipografías demasiado pequeñas. Yo siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos que texto que no se lee, texto que no se ve, es texto que no existe. Es espacio muerto en ese lienzo que tenemos para poder presentar una idea. Es mejor un tamaño de letra adecuado que te permita comunicar de manera más eficiente tu información. Y es posible, si te es posible, pues haz pruebas, ¿no? Trata de conocer el espacio en donde vas a presentar. Ahora que estamos todos metidos trabajando y estudiando en casa, pues esto lo podemos controlar con mayor facilidad, ¿no? Porque sabemos cómo se ve una proyección en el monitor, sabemos cómo se ve una compartir pantalla en el Zoom, podemos controlar de alguna manera eso. Pero cuando estamos frente a una audiencia, a lo mejor en un auditorio o en un audiovisual, lo ideal sería conocer, pues, cómo se ve el proyector, si es así, si por ejemplo vas a presentar algo en la escuela y sabes ya cómo es el proyector del audiovisual o del auditorio, pues lo ideal sería que adaptes el tamaño de tus textos al tamaño de la proyección donde va a ser tu presentación. Y también es importante hacer pruebas de tamaños de letras. Por ejemplo, aquí abajito hay unos ejemplos de letra tamaño 15, letra tamaño 20 y letra tamaño 25. Es muy importante también entender que la tipografía tiene que tener una legibilidad sencilla, una legibilidad pues adecuada para no limitar la capacidad de nuestro público para poder leer el texto que estamos presentando. Y aquí hay tipografías que a lo mejor cuando las descargamos de internet se ven muy atractivas como se están presentando, pero no necesariamente sirven para redactar párrafos o para redactar textos. Más bien sirven como elementos gráficos, ¿no? Que vamos a usar para escribir una palabra o dos palabras, pero no un párrafo. Un ejemplo erróneo, digamos, de uso de tipografía es el que están viendo aquí junto a mí. Es mejor, pues, entender cómo funciona la tipografía y también todos los sistemas tienen tipografías preinstaladas. Este también es un error que se suele cometer, ¿no? Bajas tu tipografía de internet, diseñas tu lámina, tu presentación, tus diapositivas, lo que tú quieras usar para comunicar tu idea. Llegas al sitio donde tienes que presentarla, mostrarla, y la computadora no tiene las tipografías. Y entonces, caos. Se mueve todo, se arruina todo. Es mejor usar, si sabemos que vamos a llegar a un lugar donde vamos a presentar y no tenemos control, digamos, del equipo o de el escenario o de los aspectos técnicos, pues apegarnos a las tipografías que sabemos que existen en todas las computadoras. Por ejemplo, Arial. Arial es una tipografía que a lo mejor para algunos y algunas parezca aburrida, pero se lee en todos lados. Este es un error también muy común. Llenar de texto el espacio que tenemos disponible para comunicar una idea. Y esta diapositiva se puede ver constantemente
al menos en los trabajos de mis alumnas y mis alumnos en la universidad, al final de todas las presentaciones, donde ya no dio tiempo, donde ya te querías ir a dormir, donde ya estabas fastidiado o fastidiada, entonces copias el texto, lo pegas en la diapositiva y pareciera que se trata como de terminar, ¿no? De ya, vacéalo como sea, ¿no? La realidad es que estas diapositivas, da igual si las meten o no las meten, no son efectivas para comunicar. Es mejor que no estén y que se aprendan las ideas principales y que las digan ustedes. Porque nadie va a leer esto. Nadie va a leer esto, sobre todo si se encuentra al final de una presentación. Es mejor apegarse a lo esencial. Y también puedes apoyarte con elementos visuales como los iconos, como los pictogramas, que refuercen de alguna idea el mensaje que tú quieres comunicar. Este es otro error que se suele cometer, usar fondos recargados que compitan con eso que tú quieres mostrar. Aquí, por ejemplo, el fondo claramente está compitiendo con el texto. Siempre va a ser mejor usar algún relleno sólido que pues no tiene que ser blanco, puede ser de cualquier color, blanco, negro, o dependiendo de la paleta de colores que tú hayas elegido para comunicar tu idea o representar tu proyecto. Este es otro error común que tiene que ver con pues el color, usar combinaciones de colores poco efectivas o poco armónicas o poco contrastadas. Vamos a ver que el color es un elemento súper importante en el momento en el que queremos hacer buena comunicación de ideas. Y pues no es un secreto que una combinación correcta de colores puede captar la atención del público y pues proporciona un contraste adecuado, ayuda a la lectura y pues atrapa la mirada de quien lee. Y este es otro error común, usar textos sobre imágenes que dificulten la lectura. Hay una manera de hacer esto, ¿no? Hemos visto, seguramente ustedes han visto en internet, en Facebook, varios lugares donde se usa este recurso. Después queremos ir a nuestro PowerPoint, a nuestro Illustrator o el programa que ustedes usen para diseñar, ponemos texto sobre la imagen y no se ve igual a como lo vimos en internet. Y esto es porque las imágenes están tratadas. Siempre hay maneras de hacer resaltar el texto sobre imágenes. Por ejemplo, este es un ejemplo que filtra un filtro de color, que es un filtro de color que hace que el texto salte a la vista y facilite su lectura. O bien se pueden usar bloques de color como cajones en donde se contenga el texto y de alguna manera se crea un contraste adecuado con la imagen que tenemos atrás, pero sin taparla, y esto permite comunicar tanto la imagen que está atrás como el texto que está encima, y pues es una buena solución de diseño. Este es un pecado mortal de la comunicación, que es usar imágenes pixeleadas. Siempre hay que tratar de conseguir las imágenes con la mejor calidad posible y usarlas. No siempre vamos a poder, pero aquí va a ser muy importante que cuando tengamos una imagen que sabemos que no tiene la calidad suficiente para ponerla en todo el espacio, pues lo usemos de una manera más reducida, a lo mejor en una parte de la diapositiva, en una parte de la lámina, en una parte de la infografía, y no pretender que esto puede ser un fondo que digamos se vea bien, ¿no? Porque al final en estas dimensiones se entiende poco la imagen, se aprecia poco la imagen. Siempre va a ser mejor tener imágenes con un tamaño adecuado, una resolución adecuada, que además sean de impacto visual, ¿no? Que al final cuando ponemos una imagen grande en una diapositiva queremos que genere un impacto visual de alguna manera. Y estos son otros errores que tienen que ver con el manejo de las imágenes, que es modificar la proporción para que quepan en el espacio que tú tienes disponible en pues el lienzo, la diapositiva, la lámina, lo que sea, ¿no? Es muy común pensar que todos los espacios tienen que estar llenos. Me queda un espacio blanco por aquí, pues voy a estirar esta imagen para que se llene. Y no necesariamente. Siempre va a ser mejor mantener la proporción de la imagen, a lo mejor dejar algunos espacios en blanco para que respiren los elementos, para que cada uno de los elementos tenga su propio protagonismo y no deformar la imagen. Una imagen proporcionada siempre se va a ver mejor que una imagen
deformada. Otro error común es no utilizar la jerarquía, principalmente en los textos. No jerarquizar los textos suele crear confusión sobre qué se lee primero y qué se lee después. Por naturaleza, el ser humano lee de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Esa ya es una primer guía que podemos utilizar para saber cómo vamos a acomodar las cosas. En el ejemplo que ustedes ven aquí junto a mí, pues son textos que no están jerarquizados, pero hay elementos que les pueden dar jerarquía. Y 3 elementos que pueden dar jerarquía son el color, el tamaño y el grosor. ¿Ok? Por ejemplo, lo que ustedes ven ahora sí está jerarquizado. Hay un mensaje central, que es el que tiene mayor jerarquía, hay uno secundario, que es el que tiene grosor, y el terciario, que es las demás letras. Y esto es tan cierto que miren el siguiente ejemplo. En este ejemplo, pues está muy claro qué es lo que va primero y qué es lo que va después. A partir del tamaño sabemos que tenemos que leer el texto central. Después, por naturaleza, vamos a tender a irnos a la esquina superior izquierda, pero hay un contenedor negro. Entonces, no nos vamos a salir inmediatamente de ese contenedor, sino que vamos a leer el texto inmediato al que leímos de primero. Después, vamos a irnos a la esquina inferior derecha dentro del contenedor, por naturaleza. Y ya que hayamos descifrado esos 3 textos, pues entonces sí nos vamos hasta afuera a la esquina superior izquierda de nuevo para leer el último texto. Aquí el tamaño, el color y la ubicación están dando una jerarquía muy clara de cómo se deben leer estos elementos. Por último, y pues no menos importante, es que es pues comerse letras, no estar pendientes de la ortografía. Este es un elemento que a mí me cuesta muchísimo trabajo hasta el día de hoy, porque pues yo pienso más rápido de lo que puedo escribir, y normalmente me encuentro, ya que termino de redactar, con textos a los que les faltan palabras, a los que les faltan letras, ¿no? Y ahí tengo que estar pendiente para no cometer errores. Al final los cometo todo el tiempo. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que no podemos tener textos incompletos, y nuestra ortografía siempre tenemos que fomentar que sea la mejor posible. Bien, tengo unos ejemplos que me gustaría mostrar, que me gustaría compartir con ustedes, que aplican muchas de las estrategias que ya les platiqué. Y son algunos que yo he podido desarrollar en mi experiencia profesional. Este que ven aquí es un proyecto que pude realizar cuando yo trabajaba en el Instituto Municipal de Planeación, que se llamó Estudios Estratégicos para la Planeación Urbana. Y si ustedes me dicen aquí, es que el texto está muy pequeño, pues sí, no está preparado para una diapositiva. En realidad esto era una página de un documento. Pero les voy a contar un poquito en qué consistía esto. Este proyecto de Estudios Estratégicos para la Planeación Urbana surge en los primeros meses de creación del INPLAN, para comunicar cuáles eran esos estudios que se habían realizado con respecto a la ciudad en una presentación. Era una presentación, digamos, de un primer corte de caja, en donde se quería hablar de cuáles habían sido los resultados. Y entonces yo fui el encargado de diseñar esa presentación y de comunicar, de preparar el material para que el director pudiera comunicar esas ideas. Al final se me ocurrió contar una pequeña historia y hacer una pequeña comparación de cómo funciona un vehículo que tiene un motor, que tiene un rumbo, digamos, que tiene elementos externos y elementos internos con una maquinaria, y hacer una analogía con la ciudad, ¿no? Así como el automóvil pues tiene partes exteriores que podemos ver a primera vista, que podemos entender a primera vista, también tiene este motor que lo hace funcionar, ¿no? Entonces, a partir de ilustraciones, a partir de pues pequeñas escenas, empecé a contar esa historia, ¿no? Empecé a contar esa historia en donde, de la misma manera que el automóvil tiene diferentes componentes, diferentes sistemas que lo hacen funcionar, la ciudad también tiene estos diferentes sistemas, estas diferentes capas que la hacen funcionar, y al final hay una que no se ve.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos un automóvil no podemos ver su motor de primera instancia, tenemos que abrir el capirote para poder ver sus componentes, sus partes. Y con respecto a la ciudad hay una capa que no se ve, que digamos es la gestión, los actores, las relaciones de poder, cómo se articulan y de alguna manera cómo explican físicamente cómo es la ciudad. Al final, cada uno de estos elementos que ven aquí junto a mí, el medio ambiente, la infraestructura, la movilidad urbana, el espacio público, la arquitectura y la sociedad, fueron los temas de esos estudios que realizó el INPLAN en sus primeros meses de trabajo y que de alguna manera explicaban cuál era el rumbo que iba a tomar la ciudad a partir de ese momento, una nueva visión de ciudad. ¿Cuál fue el gran reto aquí? El gran reto aquí fue que cada uno de esos proyectos tenía como 100 páginas. O sea, queríamos crear una presentación que resumiera en unas pequeñas diapositivas 600 páginas de proyectos. ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizar esquemática, diseñar las ideas. Entonces, a través, digamos, de sesiones de trabajo con el director, con las personas coordinadoras de los proyectos y conmigo, pues fuimos construyendo estos pequeños esquemas que comunican cada uno de esos proyectos de manera sintética. De forma que, pues, obtuvimos como resultado esta presentación, que son 36 diapositivas, que explican esas 600 páginas de proyectos junto con una visión de ciudad, junto con una historia de este proyecto y con conclusiones contundentes de hacia dónde se debería dirigir Mérida en aquellos ayeres del INPLAN. Bien. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es un poco diferente. Este es un ejercicio de diseño de ideas que tuve oportunidad de participar cuando se estaba creando uno de los programas de estudios de la facultad en donde yo imparto clases, un programa de maestría. Y había una necesidad de cómo comunicar, digamos, cómo estaba conformado el perfil profesional de, pues, el que iba a ser un maestro en diseño urbano o maestra en diseño urbano, ¿no? Era información muy académica, muy, digamos, abstracta, una discusión teórica. Entonces decidimos hacerlo con Legos, ¿no? Entonces con Legos, para contextualizarles rápidamente, este plan es de la maestría en diseño urbano y tiene 3 competencias: analizar, proyectar y gestionar. Entonces cada uno de estos montoncitos de Legos que ven es una de esas competencias, son, digamos, los conocimientos de esas competencias. Y a partir de la organización de esos conocimientos se forma un cubo final que, digamos, es el egresado, ¿no? El perfil final de el profesional. Y construimos esta pequeña representación que muestra el proceso de cómo se va estructurando este conocimiento hasta llegar a la etapa final del perfil de egreso, donde se ven las competencias de analizar, de proyectar y gestionar, y cómo cada una de ellas tiene momentos en donde se enfatizan, pues, a partir de los momentos de aprendizaje, y se forma este cubo de conocimiento. Un esquema un poco abstracto, pero sirvió muy bien en ese momento para explicar, digamos, cómo se construye el conocimiento y las competencias de ese perfil. Bien. Este otro ejemplo, este es uno que me gusta mucho mostrar en clases porque es de otro proyecto que tuve oportunidad de participar en el Instituto Municipal de Planeación, cuando se estaba haciendo el primer plan de movilidad, el del 2015. Entonces había la necesidad de comunicar cómo iba a ser este plan, cuáles eran sus componentes, cuál era su visión, qué se pretendían, cuáles eran sus estrategias. Y puse esta foto porque me acuerdo mucho cuando llegábamos a la oficina y nos rompíamos la cabeza pensando en cómo íbamos a comunicar estas ideas. Y cada día aumentábamos más bolitas a este esquema, más bolitas a este esquema. Yo tenía la idea como de comunicar esto en una sola presentación, que se moviera y que girara y que rotara, que no se saliera de la misma idea, para tratar de comunicar, pues, digamos, las partes de un todo. Y al final quedó muy complejo. Fue una idea muy compleja de transmitir. Decidimos hacer borrón y cuenta nueva
Este es como un ejemplo de, pues no quisiera llamarlo un fracaso, sino como uno de esos momentos en el que te tienes que replantear si estás utilizando la mejor estrategia para comunicar la idea o debe ser diferente. En este caso tuvo que ser diferente. Y lo que pues hicimos fue dividir la información y crear gráficos separados para explicar cosas relevantes del plan. Por ejemplo, el proceso de creación, que se estructura a partir de un esquema de flujo que funciona a partir de hacerte preguntas. ¿Qué queremos? Su respuesta. ¿Qué tenemos? Su respuesta. ¿Cómo mejoramos? Su respuesta. ¿Cuáles son las metas? Su respuesta. De manera que al final pues entendiera de dónde viene la conceptualización de ese plan de movilidad urbana sustentable. También se hicieron gráficos que muestran, digamos, cómo se articulan los principios que dan sustento al plan y también otros para comunicar ideas relevantes, por ejemplo, la prioridad de los peatones por sobre los demás modos de traslado en la pirámide invertida de movilidad. Este también es un ejemplo que me gusta muchísimo. Esto es una representación de ideas que hicimos en un taller también que se impartió en la universidad, en donde necesitábamos mostrar un análisis espacial de una parte de la ciudad y teníamos muy poco tiempo. Y decidimos hacerlo a mano. Entonces dibujamos ahí varios bocetos, varios sketches. Aquí la habilidad de dibujo no es necesaria para comunicar ideas, pero quien la tenga puede aprovecharla para generar comunicación gráfica rápida, ¿no? A partir de este ejercicio, digamos, de diseño rápido, creamos unas pequeñas láminas que explican pues el análisis que necesitábamos comunicar en ese momento y fue muy útil para mostrar los resultados en ese entonces. Al final, pues nos aventamos a dibujar el entorno que estábamos analizando y generamos una lámina final para comunicar las ideas. Y si no me equivoco, creo que este es el último ejemplo. Y bien, ya hablé muchísimo, muchísimo. Me gustaría leer algunos de los comentarios que tengan. Vamos a proyectar los comentarios. Bien. Vamos a ver si hay algo por aquí. Si tienen dudas, pueden con toda confianza comentar aquí en el chat. Voy a leer algunos de los comentarios. Hola Gina, gracias por estar aquí acompañándome en este primer live. Regina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Ceci, Gaby. Si tienen dudas, pues pueden ahí meterlas en el chat del video y podemos ir pues platicando un ratito, ¿no? ¿Qué les pareció? Si les gustó, si no les gustó. Tengo que agradecer a todas las personas que han estado dando like, compartiendo el en vivo. Muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que me puse súper nervioso antes de comenzar. Sigo ahorita un poquito nervioso, pero bueno, espero que les haya gustado. Puse muchísimo empeño como en diseñar la interfaz, el entorno, para que pues tuvieran una buena experiencia en este primer en vivo. Mi plan, mi propósito es hacer uno más, dos más, tres más, dependiendo de cómo se vaya dando el tiempo y mi agenda y las oportunidades. Y pues ir hablando de diferentes temas de diseño, de diferentes temas que tienen que ver con la representación de las ideas, el diseño gráfico, diferentes herramientas. Estamos viendo aquí varios comentarios. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que pudiste ver esta presentación de nuevo. Esta es una presentación que yo utilizo en mis clases de diseño y comunicación de proyectos. Es una de las clases introductorias y creo que pone el piso común para empezar a discutir otros temas más específicos como la esquemática, diseño de presentaciones, diseño infográfico, diseño de datos, etcétera, etcétera. Hola Mónica, muchas gracias por acompañarme. Gracias. Hola Sofi, qué bueno que te sirvieron los tips, de verdad.
es un poquito de lo que he podido pues compilar, digamos, de mi experiencia profesional hasta el día de hoy. Y son cosas que yo uso siempre en mi trabajo. Hola Andrea. Pues aquí Andrea hace una pregunta que si entrenaría a alguna persona para hacer una presentación. Eh, Fíjate que es una experiencia que pude tener brevemente cuando yo trabajaba en el Hub Lab, ahora Fab Lab Yucatán. Eh, Tuve la oportunidad de coachear a un equipo de emprendedores para hacer su pitch elevator para comunicar su proyecto. Eh, Me gusta muchísimo la idea, me gusta muchísimo la idea de poder jugar este papel, ¿no? Creo que se pueden hacer cosas bien padres. Si tienes en mente a alguien que le puede interesar este servicio, la verdad es que es un servicio, el tema del diseño de presentaciones es no diría yo que nuevo aquí en Yucatán. La verdad es que tampoco sé eh, cuánta gente se dedica a esto aquí en Yucatán, pero no conozco a mucha. Conozco a diseñadores de presentaciones que se especializan, digamos, en este ejercicio en otros lados, pero no aquí, ¿no? Así que si conocen ustedes a alguien que nos pongan en contacto para que podamos compartir ideas, creo que es una estrategia, bueno, un set de habilidades que es muy necesario hoy por hoy para todas las disciplinas. Para todas las disciplinas que necesiten pues transmitir sus ideas y sus proyectos. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí me aventaría a hacer un entrenamiento para una persona o un equipo de gente que necesite, digamos, comunicar esto en algún congreso, en algún concurso. De hecho, la semana pasada estuve dando un curso rápido para un grupo de alumnos de la UADI que representa a la universidad en el Hall Prize. Y estuve compartiendo muchas de estas ideas y espero que les haya servido. Y bueno, mi mayor interés es que esta información se difunda y más gente la conozca y más gente se entusiasme con esto. Mientras seamos más, mucho mejor. Y creo que todos se benefician de aprender un poquito de cómo comunicar sus ideas. Hola Yarja, ¿cómo estás? Comenta Yarja, gracias por la info. Esta semana tenemos seminario en Taller Terminal 2 y son super tips que sin duda nos ayudarán a estructurar nuestra presentación. Qué bueno, Yarja. Posiblemente yo esté ahí para escucharles. Todavía tengo que hablar con su maestro, pero probablemente nos veamos por allá. Sofía, si quiero otro live. Perfecto, Sofía. Si tienes temas, si tienes cosas específicas que te gustaría que yo cuente en otro live, déjalas aquí en el comentario. Los voy a tomar muy en cuenta para los siguientes. Mónica Campos dice, me gustaría conocer más sobre la parte de contar la historia. Por supuesto que sí, ese es un live que está en cola. Tengo ahí un material sobre storytelling que puedo compartir con ustedes, lo puedo programar sobre qué tipos de historia existen, cuándo es importante usar uno u otro tipo de historia y sobre todo cuáles son las herramientas que podemos utilizar para sistematizar este tema de contar una historia. Porque se escucha muy bonito sí, ve y cuenta una historia, pero ¿cómo lo hago si no sé? ¿Cómo lo hago si no sé? Me dio un pequeño error el video. No sé si se detuvo la transmisión. Pero bueno, voy a continuar porque todo parece ser que sigue bien. Eh, ¿Qué pasa si no sé contar la historia? Hay una serie de herramientas que yo utilizo, que es el brief de diseño y el storyboard, que son útiles para sistematizar este tema de contar una historia y al final ponerlo en una presentación. Ceci Soberanis dice, te agradezco que compartas con tanto cariño y empeño todo lo que sabes. Muchas gracias, Ceci, de verdad aprecio mucho el comentario. Edgar, un gran maestro, gracias a la clase de diseño. Ya no solo uso rojo y azul. Qué bueno, Edgar, me alegra muchísimo. Espero poder ver tus presentaciones pronto, en algún otro espacio en el que coincidamos. Maggie Matú dice, no sé cuántas veces haya visto esta presentación, pero siempre aprendo y recuerdo algo muy importante. Estoy ansiosa de ver tus próximos lives. Muy bien, Maggie. Te agradezco muchísimo que me acompañes hoy. De verdad valoro muchísimo toda su participación. Andrea, sí tengo a quien en mente, soy yo. Muy bien, Andrea, pues prepárate para las clases.
Adrián Borges comenta, me gustaría ver uno más enfocado en infografías debido a que cada vez que las marcan me pongo súper estresado. El tema de infografía es un tema súper amplio. También tengo material preparado de infografía. Qué bueno que me están comentando todo esto para que yo ponga en cola todos los temas de los lives que puedo hacer. Seguramente estaré compartiendo algo de infografías. Adrián, estate pendiente de mi página, estate pendiente de las redes sociales. Eh, por ahí voy a estar compartiendo información y posiblemente un live. Sophie también dice que le gustaría conocer más sobre el punto de contar una historia. Ok, de acuerdo, lo voy a tomar en cuenta para el siguiente. A lo mejor ese va a ser nuestro siguiente live. Storytelling y storyboard puede ser nuestro siguiente live. ¿Qué les parece? Moisés Tzupan comenta, gracias por los tips. Una duda, ¿cuál es la mejor manera de definir una paleta de colores? El tema de color también es un tema. Voy a preparar específicamente un live para hablar de herramientas que nos pueden servir para crear paletas de colores. Si no sabemos combinar, si tenemos problemas, yo soy una de esas personas que no sabe combinar muy bien colores y uso herramientas. Los voy a estar compartiendo también. Pero para responder rápidamente tu pregunta, ¿cuál es la mejor manera de definir una paleta de colores? Investiga un poquito sobre el círculo cromático en Google. Y tengo un video que voy a compartir en mi página de Facebook sobre cómo combinar los colores de ese círculo cromático para crear paletas de colores armónicas. Así que Moisés, si no sigues la página, dale follow. Voy a publicar un video en breve, hoy o mañana, sobre el uso del color. Regina Santos, gracias por los tips. Ahora en el taller terminal me servirá de mucho. Me gustaría saber un poco más acerca del diseño de documentos en Word. Ok, diseño de documentos es igual todo un tema, diseño editorial. Normalmente para el diseño editorial profesional se hace uso de InDesign, pero también podemos hacer diseño editorial en Word si sabemos lo que yo les comentaba hace ratito, si aprendemos cómo aplicar el diseño. No importa mucho la plataforma que usemos. Yo he diseñado documentos profesionales en Word o en Google Docs que han salido muy bien, muy bonitos, muy claros y que han podido comunicar ideas de manera muy, muy sencilla. Muy bien. Pues ya tengo aquí varias ideas. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su apoyo. Ya llevamos una hora de transmisión. No me quiero ir sin compartir con ustedes unas páginas que preparé que pueden utilizar para poder alcanzar el objetivo de hacer creer, ¿no? De aplicar todas estas estrategias que vimos hoy. Ok. Bien. La primera de ellas, que la tengo por aquí. La primera de ellas es una página que muy poca gente conoce, muy poca gente usa, que es muy similar a Canva, ¿no? Seguramente a lo largo de la presentación habrán dicho, no, pues es que el maestro dice esto, César dice esto, porque seguramente él sí sabe diseñar. Esa no debe ser una limitante porque ya hay muchas herramientas que nos ponen fácil el diseñar y Adobe Spark es una de esas herramientas. Busquen en Google Adobe Spark y seguramente van a entrar en esta página donde pueden crear un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta página pueden crear historias de Instagram, publicaciones de Facebook, collage gráfico, presentaciones con diapositivas que usen alguna marca en específico o un tamaño personalizado. Tienen una serie de plantillas que también pueden utilizar, muchas son gratuitas, algunas son de paga. Esto tranquilamente lo pueden usar de manera gratuita y inclusive yo he podido usar esta plataforma para diseñar algunas cosas que tienen que ver con la escuela. Por ejemplo, este fue mi portafolio de proyectos de una de mis asignaturas de la maestría. Y de manera muy sencilla, esta es la ventaja que tienen estas plataformas, que están preparadas para que ustedes las utilicen casi en cuanto entren. Y la curva de aprendizaje es muy sencilla, ¿no? Entonces todo este tema de simplificar, diseñar, hacerlo atractivo, los colores, etcétera, etcétera, están de alguna manera bastante resueltos cuando utilizamos una herramienta como estas. Ahorita que se le pegue la gana de cargar, les quiero mostrar. Entonces, mi recomendación es que entren. Si usan Canva, seguramente van a estar familiarizados con estos. Mientras más herramientas conozcamos, mientras más herramientas usemos, va a ser mucho mejor.
Esta me permitió crear pues un estilo de página web. Aquí se ve como la parte como donde está armada, pero aquí si le pongo vista previa, se va a cargar como la verían otras personas. Y básicamente lo que utilicé fue texto, imágenes, bajadas de internet, apuntes de mi libreta, tomadas en clase, etcétera, etcétera. Nada complicado. No usé ningún programa de diseño para armar esto. Usé algunos de mis dibujos. Estos son apuntes de mi libreta. Y bueno, es una manera muy atractiva, muy creativa de presentar hasta una entrega, una tarea, alguna idea, su portafolio de proyectos, qué sé yo, ¿no? Su currículum. Ahí la imaginación es el límite. Esta es una de las herramientas y bueno, yo no he explorado todas, definitivamente. Cuando yo descubrí Adobe Spark era muy básico, pero ahora veo que tiene un montón de cosas y tiene estas dos que estaré explorando igual en el futuro. Presentación de página web y presentación de diapositivas. A lo mejor hacemos un curso rápido para ver cómo funcionan, pero bueno, no me voy a detener aquí mucho tiempo. Para las personas que estuvieron preguntando el tema del color, hay una página igual que es gratuita que se llama Adobe Color, en donde pueden crear paletas de colores de manera muy sencilla. Para quienes estén un poquito más familiarizados sobre cómo funciona el color, aquí pueden modificar los valores de los rojos, verdes y azules para crear diferentes paletas, y da opciones para crear paletas analógicas, monocromáticas, de 3 colores, complementarios. Para quienes no son tan buenos controlando esto, hay una pestañita que se llama Explorar, en donde podemos encontrar paletas de colores que estén relacionadas con algunas imágenes. De manera que, por ejemplo, si ustedes quieren, si ustedes están diseñando algo que tiene que ver con, no sé, arquitectura, pueden teclear aquí arquitectura, le dan enter y automáticamente va a buscar paletas de colores que han sido utilizadas en proyectos que muestran arquitectura, ¿no? Entonces de alguna manera podrían buscar algo que se asimile a lo que ustedes quieren diseñar. Por ejemplo, vamos a pensar que esta es una de las paletas que me interesa porque me imagino que así quiero que se vea el proyecto. Entonces aquí tienen la paleta y la pueden descargar en diferentes formatos, descargar en JPG, etc, etc. Otra página que pueden utilizar, antes de irme de aquí, de Adobe Colors, esta es una pestaña, la de tendencias, que me parece muy importante porque aquí tú puedes ver qué es lo que se está utilizando en términos de color en diferentes ámbitos del diseño. Por ejemplo, la moda, el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, métanse a explorar Adobe Color y van a encontrar cosas muy chidas para quienes les preocupe el tema del color. Otra que suelo utilizar muchísimo es Colors, que también sirve para crear paletas de colores. Y de manera muy sencilla, cuando ustedes entren a Colors, les va a desplegar una paleta y con la barra espaciadora ustedes pueden ir cambiando y cambiando y cambiando la paleta de color. Y si alguna les gusta, pues aquí en el botón de exportar pueden exportarla en diferentes formatos, JPG, PDF, y eso ya lo meten en cualquier programa que ustedes tengan y pueden jalar el color con el cuentagotas. Para quienes quieran saber un poquito más de tipografía, está esta página que también utilizo mucho, que es Google Fonts, que tiene un catálogo súper extenso de fuentes gratuitas y muchas muy completas, ¿no? Por ejemplo, esta Fira Sans, que tiene 18 estilos. Si le doy clic, me va a desplegar todas las variables que tiene esta tipografía. Y este tipo de tipografías son muy útiles porque tienen todas las variables. Básicamente tú podrías diseñar todo un proyecto con una sola tipografía. Y acuérdense que Grosor da jerarquía. Entonces tú puedes tener textos jerarquizados usando la misma tipografía, por ejemplo en Black, o usándola en Thin, en el menor de los grosores. Acuérdense, Google Fonts, pueden descargar las tipografías que necesiten. Y para el tema de las imágenes con alta resolución, pueden usar FreePic. Seguramente esta página ya la conocen, pero FreePic te permite descargar cosas de manera gratuita. Si ustedes aquí le pican al botón de filtros, pueden seleccionar esta casilla que dice gratuito y de alguna manera clasificar qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, estoy buscando fotos, puedo poner aquí fotos gratuitas. Voy a cerrar esto de aquí.
y entonces ya puedo buscar con toda confianza alguna foto que necesite. Por ejemplo, si estoy haciendo algo de trabajo colaborativo o de trabajo en equipo, puedo teclear aquí trabajo en equipo y automáticamente me va a mostrar todas las imágenes gratuitas que yo puedo descargar con licencia libre de uso para mi presentación o para un proyecto que yo esté haciendo o desarrollando. Por ejemplo, esta de aquí me parece bastante útil. Imagínense que esto puede ser la portada de una presentación y aquí puedan poner el título si están hablando de cosas que tengan que ver con trabajo en equipo. Entonces estas son una serie de herramientas que pueden utilizar, que he visto. Es un repaso como muy rápido, muy breve, pero si ustedes gustan, coméntenme aquí en la cajita de comentarios qué les gustaría que yo pues muestre más a detalle más adelante, y voy haciendo una lista de esos temas y los traigo con ustedes en los siguientes en vivos. Debe ser mucho más sencillo porque ya está todo diseñado, todo armado. Solo es prender mi cámara, preparar el tema y jala. Nos vemos cada semana, cada 15 días o dependiendo cómo esté el tiempo. Bien, no quiero quitar más tiempo. Ya llevamos aquí 1 hora y 10 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a este primer en vivo en esta página. Esta es mi página, como que estoy aquí, comparto cosas de ilustración, cosas de diseño, todo lo que tiene que ver con esa parte, digamos, de mi quehacer. Y pues nada, muchísimas gracias. Última cosa, no olviden, si quieren apoyarme, estoy como Drauvelo en Facebook, estoy como Drauvelo en Instagram. También tengo un canal de YouTube donde también voy a estar subiendo estos videos para quienes quieran verlos después, puedan verlos. Ahí vayan, vean, hay varias cositas interesantes que ya he subido, sobre todo en la página de Instagram, varias cosas que tienen que ver con comunicación de ideas. Y pues nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias.